Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si le entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarles uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya, miércoles santo. Es el momento cuando ya se está nublando el cielo, ya está oscureciendo el atardecer de la vida terrenal de Jesús. Ya Jesús, después de haber ya preanunciado su muerte segura, su pasión segura, y también de una forma completamente incomprensible para los discípulos, su victoria sobre la muerte, su victoria sobre el mal, sobre el pecado y sobre el demonio. Pero obviamente el Señor iba preparándose y preparando al mismo tiempo a sus discípulos. Una actitud de amor, de compasión, una actitud profundamente humana y divina a la vez. Humana porque se llenaba de toda la emoción, el sentimiento de una espiritualidad que es la espiritualidad del sacrificio, de la entrega, que es la espiritualidad de la autodonación de sí mismo y del cumplimiento de la voluntad del Padre. Por el otro lado, ese sentimiento tan profundamente divino de cumplir la voluntad del Padre, para poder así realizarse la reconciliación definitiva entre el Padre y todos nosotros. Él, nuestro hermano, Hijo del Padre, ha venido a reconciliarnos con Él y con todos nosotros y uno con otros, para poder así realizar la renovación de lo que es el camino de la salvación para todos nosotros, que se había perdido por el pecado original. Que la ley lo había encerrado en la tabla de los mandamientos para darnos a comprender de qué forma nosotros podíamos ser fieles o infieles a Dios, ser justo o traicionar el Espíritu de Dios. Pero ya la ley había cumplido su función de orientarnos hacia el camino de la realización de los mandamientos, pero no había dado en sí el acto de la salvación, que era justamente la entrega, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es el momento cuando el Señor le anuncia la traición de uno de los 12, y eso es terriblemente para los discípulos un momento fuerte. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Señor, soy yo. Porque obviamente
Traicionar al maestro podía ser también faltarle a una actitud interior, podía ser. Ellos no entendían realmente. Solo el que estaba metido en eso, que era Judas Iscariote, que ya había ido donde los sumos sacerdotes y ya había recibido el dinero, sabía exactamente qué significado tenían esas palabras. Y allí donde Jesús expresa esa frase que en el Evangelio de San Mateo de hoy es como un poco más crudo que en las otras partes, ¿verdad? En los otros sinópticos, donde dice: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Es el gesto de la intimidad, del compartir, de la amistad espiritual que Judas viene a traicionar y a mostrarlo sin darse cuenta, porque él en el fondo quiere aparentar lo que no es, ser un discípulo fiel, pero que en el fondo estaba ya lejos del maestro, porque ya había renunciado al maestro, porque él no quería asumir plenamente la figura y la realidad de Jesús de Nazaret como el supuesto Mesías. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, sabía perfectamente a quién estaba entregando. No estaba solo entregando a alguien que era rebuscado, entonces que quería agarrar una suma de dinero para metérselo en el bolsillo y aprovecharse de esa denuncia. No, era algo más perverso todavía. Y por eso el Señor dice: mal le valiera a ese hombre no haber nacido, porque eso implicaba la condenación eterna para él. Es decir, que era una persona que con toda su conciencia y con todo su corazón tenía una decisión tomada: rechazar, no solo renunciar a Cristo, rechazar a Cristo, sabiendo quién era, porque si era discípulo, aunque de forma velada había recibido la orientación de parte de Jesús, como lo habían recibido todos los discípulos. En el fondo era rechazar también el significado que Jesús le había dado a su propia muerte, es decir, una Pascua de resurrección, una Pascua de liberación, una Pascua definitiva, una Pascua que iba a llevar al hombre a la verdadera libertad, a la verdadera liberación del hombre y no solo del pueblo judío. Hay una sensatez insensata, hay la lógica de la perversión. Ahí es donde nosotros vemos cómo realmente el mal puede destruir la conciencia moral y ocupar el lugar que el Espíritu Santo tiene en nuestra conciencia para guiarnos a todas las decisiones morales que nosotros vamos tomando a lo largo de nuestra vida. Por eso hoy nosotros contemplamos en este Santo Evangelio el momento más doloroso del Jesús amigo, del Jesús hermano, del Jesús Hijo que quiere compartir todo con nosotros, inclusive su propio sacrificio, su propia muerte. Es justamente la actitud del verdadero sacerdocio, el sacerdocio que Jesús viene a regalarnos, el sacerdocio que no tenían los sacerdotes levitas de la antigua alianza, del Antiguo Testamento con el sacrificio del templo, el sacerdocio de aquel que como sacerdote ofrece la víctima y se ofrece a sí mismo como víctima agradable a Dios, porque solo el Hijo podía agradar al Padre ofreciéndose a sí mismo para poder recompensar la plenitud de un amor del Padre que había sido traicionado, que había sido totalmente despreciado. Allí es donde comprendemos el misterio de la voluntad que Jesús busca de realizar en su vida y por lo cual eso lo fue motivando y motivando y motivando y nos motiva a nosotros en nuestra Pascua. Estoy realizando tu voluntad, Padre. Estoy viviendo realmente esta oblación como Jesús y con Jesús. ¿Es esta una Pascua de liberación de mis pecados? ¿Es esta una Pascua donde yo estoy ofreciendo y ofreciéndome a mí mismo y ofreciendo el sufrimiento también de mis hermanos, unido a tu verdadero sacrificio, unido a tu verdadera cruz, para que nuestras cruces puedan tener valor? Bueno, hermano, eso es la Pascua que nosotros estamos llamados a vivir. Pasión, muerte y resurrección en un acto de absoluta entrega, pero que implica una verdadera conversión del corazón, un cambio de nuestra mente, una renovación de nuestra conciencia y sobre todo esa actitud generosa, gratuita de darse a sí mismo para poder estar junto a Cristo en la cruz liberadora, en la cruz sanadora, en la cruz que nos lleva no a la muerte, sino a una muerte de resurrección.
que sea para nosotros entonces no solo la participación en la última cena del Señor, visionando, imaginándonos la traición de Judas, imaginándonos también la tristeza de los demás, pero sobre todo entrando en la profundidad del corazón de Jesús. Cuánto sufrió el Maestro, cuánto sufrió el Señor, por ti y por mí, y por cada cual que sobre todo se aleja de Él y renuncia a Él y lo rechaza a Él, porque al rechazarlo a Él rechaza al Padre y rechaza la acción del Espíritu Santo. Hermanos, que esta sea una Pascua de verdadera entrega, oblación y conversión. Amén.